¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Nuevo vídeo muy interesante que creo que os va a servir a la gran mayoría. Está hecho así para que lo podáis disfrutar más o menos todos. Y como muchos me habíais pedido este tema en los comentarios, pues bueno, vuestros deseos son órdenes para mí, así que lo voy a cumplir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a grabar guitarras. ¿Cómo las vamos a grabar? Pues bueno, vamos a utilizar amp sims o simuladores de guitarra, de amplificadores de guitarra, VSTs, que la gran mayoría los vais a tener o tenéis uno similar, y os voy a enseñar cómo se puede conseguir un buen sonido de guitarra, incluso con plugins, ¿no?, dentro del DAW, la manera correcta de ecualizar este tipo de amplificadores, que tiene mucha diferencia con los amplificadores reales, por ejemplo. En otro momento también, si queréis, haremos un vídeo de cómo se microfonea un amplificador real, con su pantalla, con sus micrófonos, la alineación de fases, que es muy interesante, lo que se puede llegar a conseguir. Es crucial, ya sabéis que es crucial alinear las fases para tener un buen sonido, pero a veces también atrasar esos micrófonos pueden hacerte de ecualizador y pueden hacerte conseguir un gran sonido de guitarra. Así que no me lío más, al lío. Bueno, vamos a cargar algún amplificador, vamos a ver qué tenemos por aquí y vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo los plugins estos de James Pogren, que ya vienen medio preparados para que lo tengáis fácil. Si algún día queréis que hagamos uno un poco más extenso con más parámetros, lo podemos hacer. Yo normalmente no utilizo, salvo para componer y estas cosas, estos plugins. Normalmente si tengo que usar alguno uso el MLC 100, creo que es. Bueno, vamos a escuchar cómo suena. Bastante bien, ¿no? Vamos a ajustar un poquito la ganancia. Bueno, ahí parece que tiene más potencia los graves. La guitarra ruge menos, pero está más nítida, ¿no? Yo creo que nos va a servir más de esta manera. Lo siguiente que vamos a cargar, que esto lo que hace es simular la interacción que tiene el sonido con el cono. Básicamente, resumiendo mucho, lo que hace es que suene un poco más real el AmpSim 100. Yo normalmente lo suelo poner a 120, que es como más me gusta, donde más noto que se parece a la realidad, y lo que hago es calibrar también, ¿no?, mientras toco, pues a funcionar mi guitarra con... Bueno, pues ahí estaría, ya estaría calibrado. Para la segunda guitarra, importante utilizar, en este caso voy a utilizar otro amplificador, pero lo más importante es usar otra pantalla, ¿de acuerdo? O sea, otra pantalla con otros micrófonos. Yo normalmente lo hago. La guitarra izquierda y la guitarra derecha en ocasiones puede llevar el mismo amplificador, pero lo que no lleva es la misma pantalla, seguro. Siempre trato de que sean dos pantallas diferentes. Trato también de que sean micrófonos diferentes o por lo menos en diferentes posiciones, y eso es lo que va a hacer que el sonido se expanda y sea más grande, ¿de acuerdo? Entonces tenerlo siempre en cuenta. Ahora aquí en los Amp Sims, pues bueno, ya traen sus propias pantallas macheadas, pues con que pongáis simplemente el plugin van a sonar diferentes y lo vais a conseguir de una manera rápida. Solo botón de Bogren Digital, la versión de Tribune. Así que un poco parecido, vamos a dejarle la cabina macheada, vamos a copiar, que es lo mismo de antes, para que vamos a darle a ver cómo suena y ajustamos un poco la ganancia. Intentar que suene el chun chun en los palm mutes, que suenen limpios, que no quede
no sé cómo explicarlo, como que no quede la estela esa de la distorsión por detrás. Si llegáis a este punto, es probable que luego en mezcla os den más problemas los agudos y tengáis que hacer más correcciones. Posiblemente si esto fuera un directo no importaría demasiado, o sea, podríais meterle un poco más de chicha al amplificador, pero para grabar siempre os recomiendo pecar de ganancia y no pasar. Ya he grabado un par de ritmos más y lo he grabado bien, sin cometer demasiados errores. Vaya por ahí de atmósfera por detrás. Para ello, pues ya para adelantar el trabajo y veáis lo que he configurado, pues bueno, que ya viene con un poco de delay, un poco de chorus y demás. Pero en esta ocasión le he quitado la cabina, que simula también altavoces de pantalla. Entonces aquí tenéis un montón de ellos para usar, vais probando y nada, vamos a ver cómo suena. Ya está todo grabado, la batería ya está sonando bastante bien y el bajo también lo tengo un poco ya medio mezclado, así que os voy a enseñar cómo empastar estas guitarras, ¿no? en lo que es la mezcla general. Bueno, pues vamos a ecualizar. Como hemos dicho, yo siempre lo hago en mono. Cuando voy a ecualizar guitarras lo pongo en mono y pongo las guitarras también en el centro para ver cómo interactúan con el bajo y con el bombo sobre todo y ver que no hay frecuencias que enturbien, ¿no? Demasiado. En este caso las dos guitarras funcionan muy bien juntas, así que lo voy a hacer toda la ecualización dentro de un grupo, ¿vale? Normalmente lo hago por separado y bueno, lo primero que suelo poner es el mítico truco de Andy Snap, un compresor multibanda que afecta solo a la banda que está entre los 80 Hz a los 275 más o menos y es para comprimir esos palm mutes un poquito y no sobresaturen. Entonces no tiene mucho misterio, lo pongo para que lo veáis. Vale, ya veis ahí cómo comprime un poquito para que no saturen tanto los graves, más en este estilo que es muy machacón, entonces hay que tener cuidado con este tipo de ritmos. Como veis, lo estoy haciendo todo en mono, recordadlo, es importante que si las guitarras y el bajo y el bombo suenan bien en mono, cuando las abras al estéreo va a sonar mejor todavía, va a funcionar mejor, entonces tener eso en cuenta. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es, a la hora de ecualizar, no lo hagáis demasiado tiempo en solo, las guitarras en solo, porque no sé si lo he dicho en algún otro vídeo, pero causa mucha fatiga, cansa mucho el oído y en poco tiempo puedes perder la referencia y en ese caso es mejor pararte media hora, una hora y volver luego porque empiezas a cometer muchos errores. Así que nada, vamos a ecualizar según oímos la música, que funciona muy bien. Lo que hago siempre, incluso sin escuchar las guitarras, importante en los amp sims, hay que ser más agresivo con los cortes de low cut y high cut digitales que no simulan tanto como un amplificador real. Entonces yo lo pongo a 24 y más o menos en 90, 100 hercios el corte. El high cut pues lo ponemos a unos 7000. Es bastante agresivo. En un amplificador real pues lo pondríamos en 9000, 10000, 11000, incluso podría ser. Algo de mucha ayuda es con los amp sims siempre pasa, bueno, con los amplis reales también pasa, pero con los amp sims sobre todo en los 400 hercios hacerle un corte, siempre funciona. Unos 2 decibelios, 2-3 decibelios, tampoco hay que ser muy agresivo porque si eres muy agresivo te van a quedar las guitarras muy huecas, no van a tener, siempre en los amplis digitales suena terriblemente mal. He cortado también un poco los graves porque tengo un bajo bastante potente, entonces ya está haciendo la labor y no necesito tanta información ahí. Vale, vamos con las frecuencias agudas. Aquí 2 puntos, normalmente en 2000
hercios 2K y en 4, entre 4 y 5 y medio suele haber problemas con los AmpSims. Importante hacer cortes ahí. Y también yo suelo hacerle con los AmpSims, suelo hacer un high shelf más o menos desde 1500, 2000. Normalmente pecan mucho de agudos chicharreros todos los amplis digitales. De lo que se trata es de simular realmente una pantalla, un cabinet recogido con micrófonos, que suena siempre como más oscuro, más opaco, ¿no? Habéis visto, ¿no? Ese cuando he subido el high shelf, como hacía daño, ¿no? En el oído. Pues eso es lo que hay que mitigar para que las guitarras asienten bien y cuando estemos oyendo la música a volumen alto, porque estamos emocionados en el coche o en casa, donde sea, pues que no os quedéis medio sordos o que no acabéis con fatiga de oídos, ¿no? Eso es lo que se trata de conseguir con las guitarras, sobre todo, que son problemáticas en esas frecuencias. Recordad que esto lo estamos haciendo en mono, así que es hora de pasar al estéreo y ver cómo funciona. Vamos a meternos con las guitarras melódicas. El proceso es lo mismo que en las rítmicas, simplemente menos agresivo porque aquí no hay palm mutes ni hay cosas raras, simplemente por si hay alguna nota grave que suena por ahí, pues que no la pueda comprimir un poquito. Tengo el SUCE o SUZ o como se pronuncie, que lo que hace es cortar estas bandas. Yo lo tengo puesto en 4000. En 4K, que es, ya sabéis que es una frecuencia conflictiva. ¿Por qué se lo he puesto en las melódicas? Pues porque en las melódicas, como al ser melodías y seguramente estés tocando en cuerdas más finas, en las primeras cuerdas, pues se va a notar todavía más esos agudos. Entonces esta es una forma menos agresiva que el ecualizador de poderle rebajar esos agudos molestos, ¿no? Que hacen daño en el oído. Aquí tenéis un poco los settings, por si los queréis copiar. Y lo siguiente que vamos a hacer es comprimir un poquito. Normalmente las guitarras, las rítmicas no las comprimo nunca y lo que son guitarras limpias y melodías y cosas así sí que me gusta meterle un poco de compresión para poderlas traer un poquito hacia adelante o mandarlas hacia atrás, dependiendo del estilo musical de lo que queramos conseguir, pues una cosa u otra, pues el compresor nos puede ayudar a hacer eso. El release lo más rápido posible, el ataque, pues vais jugando con él. Si lo queréis más presente, vais más rápido. Si lo queréis más alejado, pues tendréis que atrasar un poco el ataque. Ya por último, un poquito de reverb y delay.
Bueno, pues ya está. Ya veis que de forma sencilla, rápida, se puede conseguir un sonido bastante bueno con amplificadores digitales, con AmpSims. Como os digo, estos amplificadores ya vienen bastante bien preparados, con una cabinet bastante bien cogida y bueno, pues lo tenéis al alcance de la mano, este tipo de plugins. Yo sí que es verdad que no los usaría en una producción final porque considero que tengo otras herramientas mejores, por ejemplo aquí amplis reales que puedo microfonear y sacar mejor sonido, o incluso otro tipo de amp sims que tienen más parámetros con los que pueda jugar y utilizar mis propias IRs y bueno, cuestión de mejorar todavía un poquito más el resultado, pero ya veis que el resultado es muy bueno. Básicamente una buena batería, un buen bajo potente, que asienten bien las guitarras y a la hora de hacer las guitarras, cuando grabéis, muy importante, pantallas diferentes, si utilizáis IRs diferentes, buscar dos IRs que combinen bien antes de meteros en la ecualización, ir jugando, perder el tiempo en eso porque os va a ahorrar luego mucho tiempo de ecualización. Y como veis, la ecualización un poco más agresiva de lo habitual en cuanto a los cortes de los filtros y nada más fuera de lo normal. Ya veis que es muy sencillo hacerlo sonar. Y bueno, si algún día queréis que nos metamos, como digo, en combinación de IRs, fases y grabe también en la otra sala con micrófonos, un par de pantallas y veáis el resultado, pues lo haremos, ¿de acuerdo? Dejadme por aquí qué os ha parecido el vídeo, si os ha parecido útil, si os ha gustado. Dejadme algún comentario, que la verdad que me gusta leeros. Suscribiros al canal, que me ayuda mucho, y compartir este vídeo pues, con la gente que creáis que le puede interesar. Y nada, os dejo con la canción final ya masterizada o medio masterizada un poco rápidamente para que la disfrutéis y nos vemos en el siguiente. Chao.